cosas muy buenas. Por ejemplo, ¿uno para qué se va a viajar? Buscando descanso, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Para qué uno se va a viajar? Para alejarse del trabajo, ¿verdad? Para, bueno, a descansar, supuestamente a descansar, porque realmente a veces y cuando es con esos planes, no es que la gente descanse mucho, porque a veces corre porque tienen un itinerario y no se puede, pero supuestamente a descansar, ¿verdad? Bueno, ¿para qué más es un viaje? Para ir a conocer lugares bonitos, diferentes, para disfrutar el clima, ¿cierto? Para probar comidas ricas, diferentes, para comer todo, chévere, los viajes son chéveres, pero los viajes tienen algo como no tan chévere, porque para ir a viajar, ¿qué se necesita? Y no poquito, ¿no? Si uno quiere, pues pasarla bien y darse gustico. Entonces, gasta uno más plata de la que tiene, ¿o no? Porque a veces para viajar uno, ¿qué hace? Ah, bueno, sabemos bien cómo es el tema de los viajes. Y bien, entonces también hay algo que no es tan chévere, porque uno va a muchos lugares chéveres, pero nada es de uno, ¿no? Muy bonito, pero nada es de uno. Todo cuesta más, desde que uno sale con su maletica de viaje ya uno está gastando plata, que el taxi, que para llegar allá, todo cuesta. O sea, es un gasto tremendo, pero bueno, nos damos ese gusto de ir a viajar. Y bueno, igual cuando uno se va de la casa, ¿qué le cabe a uno en la maleta? No mucho. Las mujeres, ¿qué quisiéramos llevar? Toda la casa en una maleta y nos toca empezar a escoger y eso no es fácil, ¿cierto? Que es lo primero, la plancha, el secador. Quiere uno llevar todos los miles de zapatos o los 3 que tenga, pero uno los quiere llevar todos, ¿cierto? Entonces no puede llevar uno todo lo que quiere llevarse a ese viaje, pero viajar es bueno. Cuando se va acabando la plata, ¿qué pasa? ¿A dónde quiere volver uno? A la casita, no hay como la casita, y en la casita pues ahí tiene uno todo, está uno cómodo, está seguro, está bien, estar en la casita, dormir en su cama, disfrutar de su almohada, andar en chanclas uno tranquilo, ¿cierto? Bueno, pues yo les quiero contar algo de empezar ahorita en la palabra, y es que nosotros estamos de viaje, ¿sí sabían? Desde que nosotros nacemos y llegamos a esta tierra, hemos emprendido un viaje, estamos en un viaje y tenemos una casa hermosa de la que ya hemos empezado a disfrutar los beneficios y son beneficios hermosos y hemos empezado, bueno, quienes han seguido a Jesús, quienes hemos seguido a Cristo. Hemos empezado a disfrutar y a conocer beneficios grandiosos, el refugio que es esa casa, donde no nos cuesta nada y donde tenemos todo, todo mejor que los viajes de acá de la tierra, tenemos una casa, pero vamos de viaje, ¿ven? Buenos días. Bueno, imagínense que caía en cuenta de algo, que ya llevamos más de 4 años en Iglesia Viva predicando acerca del Evangelio de Mateo, más de 4 años. A nosotros cuando nos cogió la pandemia ya habíamos empezado a predicar el libro de Mateo, ¿sí? Y pues tengo el privilegio nuevamente de estar acá y poder predicar acerca de Mateo. Los invito a la palabra, Mateo 17, capítulo 17, versículos 22 y 23. Yo vi que no hay personas nuevas, ¿cierto? O sea que aquí todos somos diestros con la Biblia, porque cuando hay personas nuevas, a mí me parece muy bueno que cuando estemos al lado les ayudemos a que ellos lean los versículos ahí, porque a veces ellos quieren buscar, pero se pierden la palabra, pero como hoy aquí ya todos llevamos un tiempo de recorrido, ¿cierto? Con el Señor de viaje, pues ya conocemos la palabra. Bueno, es que vamos a Mateo 17, 22 y 23, por favor, me invito a ir allí. Y gracias, vamos a ponernos de pie, así es, y vamos a leer todos juntos. ¿Ya todos tenemos ahí la palabra? Bueno.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres quien la envía, Señor, a nuestras vidas. Hoy te queremos pedir que esta palabra, tu palabra, penetre en nuestros oídos, Señor, que penetre, Señor, y cumpla el propósito que tú tienes con ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta palabra yo la dividí en 4 partes. Una parte es un anuncio, el anuncio. En estos 2 versículos hay un anuncio. Una segunda parte es una esperanza, la esperanza. Una tercera parte es una reacción, hay una reacción frente a esta palabra. Y la cuarta parte es mi reacción y la que cada uno va a tener con la palabra. Bueno, entonces vamos a comenzar. Resulta que los discípulos de Jesús habían empezado también un viaje con Jesús, porque uno empieza un viaje con Jesús, un recorrido, y ellos habían empezado un recorrido con Jesús. Desde el día que Jesús los llamó o cuando ellos empezaron a seguirlos, comenzaron un viaje, y no fue un viaje cualquiera. Imagínense, estaban ahí con el Maestro, con el Señor, estaban recibiendo las enseñanzas del mismo Señor. ¿Eso no les parece grandioso? Estaban allí, y el Señor vino, Él nació en ese pesebre, allí con el propósito del Padre, y Él creció. Nos cuentan que como a los 12 años, Él estaba creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. El Señor Jesús crecía. Y volvemos a saber de Él hasta cuando Juan el Bautista le empieza a preparar el camino. Entonces Él aparece y comienza a llamar a sus discípulos y otros le siguen, ¿no? Y entonces Él empieza a enseñar lo que el Padre le enseñó, porque Jesús nunca habló lo que Él quiso, sino lo que el Padre le enseñó. Lo que el Padre le mostró, eso habló Jesús. Entonces resulta que las palabras del reino no son como la de este mundo, son bien diferentes. Y en ese viaje por el que van los discípulos tras de Jesús, Él les comienza a enseñar. Por ejemplo, nos vamos a devolver un poquito en el pasado y recordar qué nos enseñaba Mateo de ese recorrido que llevaba Jesús con los discípulos. Entonces, por ejemplo, les enseñó que ellos eran bienaventurados. ¿Eran qué? Y bienaventurados, uno dice, el mundo dice una persona bendecida en este mundo es aquella que tiene de todo, que tiene casa, carro, beca, bueno, estudios, títulos, pero el Señor los dijo todo lo contrario. Bienaventurados, por ejemplo, los pobres de espíritu, ¿cierto? Ellos son bienaventurados. Y ahí en adelante sigue enseñándoles realmente en el reino quiénes son bienaventurados. Y después les comienza a enseñar, les dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, porque aquí ninguno dijo que era nuevo, entonces todos nos acordamos, que somos la sal de la tierra. ¿Y el mundo qué dice de la sal? No me eche la sal, sí, pero si estoy salado porque me ha ido mal, ¿cierto? Es un lenguaje muy distinto. Pero la sal era algo muy valioso y preciado, y el Señor dijo que somos la sal de la tierra, o sea que a sus discípulos Él les dice que son valiosos y preciados. Después les dijo que era la luz del mundo, les enseñó también cómo se ama realmente a los enemigos, les enseñó más. Yo espero que usted se esté acordando conmigo ese recorrido que nos enseñan a través de Mateo. Y también les enseñó en qué consistía el divorcio, cómo era que se debía dar la ayuda al necesitado, cómo es que realmente Dios recibe la oración, cómo Dios recibe el ayuno, y empieza a enseñarles y les enseñas también la misión que ellos tienen, porque ellos tienen una misión, los discípulos. Él les dijo, ustedes tienen una misión, y les empieza a decir cómo es. ¿Y saben qué les quiero recordar de la misión que Él les dijo? Él les dijo que tenían que ir, que yendo fueran y sanaran enfermos, expulsaran demonios y que lo dieran a conocer a Él. Entonces los discípulos iban en ese recorrido con el Señor Jesús.
También les enseñó que los iban a perseguir, porque el Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Él enseñó todo como era para que los discípulos no fueran a ciegas. También un día cogió a 3 de ellos, hace poco lo vimos, y los llevó a un monte alto. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Sé qué? Se transfiguró, pero a mí me parece muy interesante que vayamos a Segunda de Pedro y miremos, ellos fueron Pedro, Juan y Jacob que subieron allí con el Señor. Pero Pedro en el año, del año más o menos 62 a 64, después que Cristo murió, nos cuenta cómo fue ese momento. ¿Quieren saber cómo lo cuenta Pedro? Entonces vamos a Segunda de Pedro, versículo 1, perdón, Segunda de Pedro 1 del 16 al 18. ¿Listo? Entonces, Segunda de Pedro 1 del 16 al 18. Dice, aquí está hablando Pedro en el año 62 a 64 después de la muerte de Cristo. Entonces él está diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿No les parece muy chévere? Pedro siguió el recorrido, aún a pesar de todo lo que conocimos también de Pedro, él siguió el viaje y el recorrido con Jesús, tanto que en el año 62, entre ese tiempo, él escribe esta carta y escribe esta parte, que él fue testigo presencial de la gloria de Cristo. Bueno, estamos haciendo el recorrido. Hace 8 días vimos como el Señor, los discípulos no pudieron sacar el espíritu inmundo de un chico, ¿se acuerdan? De un lunático. Y el Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? Les dijo, incrédulos y perversos, ¿cierto? Incrédulos porque no creyeron a la palabra, perversos porque se estaban apartando de la palabra voluntariamente al no creer. Y eso no fue solo para ellos, ese día reflexionábamos, o ellos reflexionaban que a veces uno es incrédulo y perverso, cuando teniendo lo que el Señor nos ha dado, pues dudamos. Pero bueno, vamos a seguir. Hoy entonces es Mateo 17, 22 y 23. Vamos a comenzar a observar estos 2 versículos. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado. La primera parte es el anuncio, entonces aquí hay un anuncio, será entregado. Y es que el Señor ya venía preparando a los discípulos para un gran momento. ¿Un qué? Un gran momento, ya los venía preparando, porque ya les venía diciendo que Él iba a ser entregado y que iba a morir. Entonces, acompáñenme a ver Mateo 16, 21, por favor. Esa es la primera vez cuando el Señor les está preparando para ese gran momento. Mateo 16, 21. Oh, Dios. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces el Señor ya había empezado a preparar a los discípulos para ese gran momento, en que Él dice que iba a ir a Jerusalén, tenía que ir a Jerusalén, era necesario, y dice que Él debía padecer mucho, y padecer es exponerse a un sufrimiento físico y corporal, que Él tenía que padecer mucho. ¿Y de quién? Dice que de los
principales sacerdotes y de los escribas, de los que estaban allí puestos realmente para mostrar y ayudar a que el pueblo viera al Mesías, pero dice que él iba a padecer de ellos. ¿Quién lo creería? Pero así él lo estaba diciendo. Entonces el Señor los viene preparando para ese gran momento. Y llega este momento donde le dice en Mateo 17, donde estamos hoy, les dijo. Cuando él dice les dijo, quiere decir que les explicó, les afirmó algo que iba a suceder, algo que iba a suceder. ¿Y qué era? Dice, estando ellos en Galilea. Entonces vamos a ver Galilea, ¿sí? Vamos a ir observando esos dos versículos. Estando ellos en Galilea, les quiero contar que si Mateo escribió aquí Galilea es porque es importante, es un dato importante. Galilea es más que un sitio geográfico, es más que un lugar. Galilea es el lugar donde el Señor desarrolló la mayor parte de su ministerio. Estaba allí. ¿Han escuchado al mar de Galilea? Pues él allí desarrolló gran parte de su ministerio, la mayor parte. En Galilea, por ejemplo, fue donde él predicó la primera vez que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino es él. Él vino y él se ha acercado. Fue en Galilea. En Galilea también queda Nazaret. ¿Se acuerdan de Nazaret? Donde él se crió, donde lo vieron chiquito, crecer, correr, por ahí hacer mandados, allí se crió, en Galilea, en Nazaret de Galilea. Pero también pasó algo en Nazaret, él allá no pudo hacer muchos milagros, porque aunque lo habían visto, decían, ay, pero ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su mamá? Allí no pudo hacer milagros casi, porque había incredulidad entre aquellos que lo vieron crecer y nacer. Pues Nazaret está en Galilea. Nazaret, Jesús de Nazaret, el Mesías anunciado, creció allí, pero no lo conocieron, está en Galilea. En Galilea también está el mar, y allí en el mar los discípulos lo vieron a él andar, sobre el mar. También en ese mar de Galilea, una noche los discípulos no pudieron pescar ni un pez, y en un momentico el Señor va y hace una pesca que llaman milagrosa, fueron miles de peces. Entonces en Galilea se vio la gloria del Señor a través de Jesús de Nazaret, pero claro, la gente no lo podía ver, no lo podía entender. Y sobre Galilea hay algo bonito y es una profecía. Les invito a que vayamos a Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, Galilea, donde está Nazaret, donde caminó sobre el mar, donde hizo la pesca milagrosa, donde sanó, donde lo veían como el hijo del carpintero. Dice para Galilea, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Para Galilea estaba anunciando que la luz iba a venir allí, que no iba a haber más oscuridad en la tierra de gentiles, en esta Galilea. Y en Galilea, ¿qué iba a pasar? Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, es decir, les explicó, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Hijo de Hombre. Cuando Jesús dice Hijo de Hombre, se refiere a su condición de humano, a que Él fue humano, al que Él se hizo hombre. Él nació en ese pesebre. Él venía, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En la genealogía lo vimos, Jesús, hijo de José, hijo de María. Él tomó esta condición de hombre, nació allí en el pesebre. Él vino a esta tierra en condición de hombre, el Hijo de Hombre. ¿Y qué iba a pasar con el Hijo de Hombre? Será entregado y le matarán. Recuerde que ese es el anuncio, el Hijo del Hombre será entregado y le matarán. Y resulta que Él les dice a los discípulos esto, el Hijo del Hombre será entregado y le matarán, pero los discípulos no están entendiendo esto. Y también Daniel, vamos al libro de Daniel ahora, Daniel capítulo 7.
¿Dónde está Daniel? Daniel, vamos al capítulo 7, a ver qué nos dice del Hijo del Hombre, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Dice, aquí está Daniel hablando en visión de parte del Señor. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre. Pero este Hijo de Hombre es el Mesías anunciado que hablaban los profetas. Era él, el Hijo del Hombre, el que vieron en Nazaret por ahí correr y que solo vieron como el hijo del carpintero. Ese Hijo del Hombre era el gobernante eterno, del que no iba a pasar su gobierno, el Mesías que nos traería la salvación, que nos traería la paz, que se acercaría a nosotros. Y ese Hijo de Hombre, ¿saben qué hizo él en esa condición de Hijo de Hombre? Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Ese Hijo de Hombre, hay dos opciones. Uno, que sea hijo de hombre, es decir, que nació de hombre, ¿sí? Otro, que sea hijo de ¿quién? ¿De quién? De Dios. O es hijo de hombre o es hijo de Dios. ¿Y qué creen? ¿Al hijo de Dios le podrían quitar la vida? Pero al hijo del hombre sí, porque estaba en este cuerpo débil y en él estaba allí la profecía, al Hijo del Hombre. Dice en Filipenses 2 del 6 al 8, del 6 al 8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces en esa condición de Hijo del Hombre, él se humilló, él se sometió, porque hoy la palabra, él nos está diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres. O sea, se humilló, se despojó y dejó que se hiciera la voluntad del Padre, en manos de hombres. Y miremos allí en la palabra, en Mateo 26, 20. Vamos a Mateo 26, por favor. ¿Cómo fue eso de que se entregó? De que lo entregaron, vamos a ver. Mateo 26, 20. ¿Cómo fue ese momento? Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El 21, ajá. Y entristecidos de gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces aquí nos muestra cómo iba a ser y en qué momento fue, pero Jesús ya lo sabía, dígale al de lado, Jesús ya lo sabía. Mire que cuando oramos, algo que pedimos en la oración es que la palabra penetre en nuestros oídos. ¿Ustedes saben qué pasa cuando uno no entiende la palabra? Como que uno la recibe, pero no la entiende. El enemigo se roba la palabra, ¿sí? Entonces, no dejemos que nada nos distraiga y que esta palabra sea penetrando en nuestras vidas para que cumpla el propósito que ha sido enviada. Entonces dice, aquí está, él ya lo sabía, él sabía a qué venía. Jesús tenía una misión cuando vino y nació aquí en el pesebre. Él tenía una misión eterna, él venía e iba a morir,
Él venía a la cruz, esa cruz, él venía a ello, él sabía su misión. Yo le pregunto, ¿nosotros sabemos nuestra misión? Bueno, vamos a ver que la palabra nos vaya ayudando a entender. Entonces, él dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, porque estaba escrito. Miremos también, por favor, Mateo 26, ahí adelantico, el 14 y 15, para ver cómo fue ese momento, cómo nos cuenta la palabra. Mateo 26, 14 y 15. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ya estaba así, preparado para que esto sucediera. Jesús iba a cumplir el propósito de venir a aquella cruz. Y miremos cómo nos cuenta Hechos, por qué y para qué pasó esto. Hechos 2, capítulo 2, versículo 23. Vámonos para Hechos. Recuerde que estamos haciendo también un viaje aquí por la palabra. Vamos a Hechos. Hechos 2, 23. Vamos a ver Pablo qué nos dice acerca de esto. Dice, recordemos que estando viendo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres. Entonces aquí nos dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, dice el 24, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces miremos allí ¿cómo es? Dice que él fue entregado con previo conocimiento de Dios, fue con conocimiento de Dios, él ya lo sabía y tenía un propósito grande, porque él venía y dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, la muerte a él no lo podía detener. Y aquí cantamos, santo, santo, santo es el Señor, santo es el Señor. ¿Por qué santo? ¿Por qué santo? Porque él estaba apartado para un propósito, venir y morir en aquella cruz para dar vida. Él no tuvo pecado alguno, por eso pudo resucitar. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no habló por su propia cuenta, él obedeció en todo al Padre. Santo, santo, santo. La muerte no lo podía detener. Entonces vemos aquí cómo vamos y miremos en Lucas 23, vámonos para Lucas. Yo espero que usted esté contento buscando ahí la palabra conmigo, que esto le anime. Bueno, Lucas 23 del 33 al 38, yo no sé, pero cuando yo empecé el camino, el recorrido, los pastores que tuve fueron muy lindos y ellos siempre me decían, uno siempre tiene que mirar si el que está predicando lo que le está diciendo es verdad o no. Entonces ustedes verán si solo escuchan o si buscan y miran a ver si es verdad. Lucas 23 del 33 al 38, vamos a leer. Lucas 23. Lucas 23. Dice acá, resulta que lo entregaron y lo llevaron a la cruz, en manos de hombres iba Jesús, como estaba escrito. Y pasa esto, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos.
el Hijo del Hombre, la parte humana entregada en manos de hombres, por el cual padeció corporalmente el dolor, la burla, el vituperio, pero ese Hijo de Hombre era el Mesías anunciado, el que traía luz a la humanidad. Ese Hijo del Hombre, le pusieron allí Rey de los Judíos, es el Rey que volverá, el que dice la palabra que todo ojo verá y toda lengua confesará que es Jesucristo para gloria de Dios Padre y que lo verán. Yo le pregunto, ¿creemos eso? Porque el Señor hoy me envió a recordar esto, que Él volverá. Él partió cuando le dio la comisión a los discípulos, pero Él envió a su Espíritu, Él no nos dejó solos en ningún momento. Es más, no nos dejó vacíos, nos envía su Espíritu y nos equipa, porque cada uno de acá, porque repito, no hay nuevos, el Señor ha cargado de dones, de talentos, de ministerio, de habilidades. El Señor las ha dado y vamos a mirar más adelante para qué las ha dado. Pero ese Rey de los judíos que decía allí, ese Rey volverá coronado y todos le veremos, pero a veces a la iglesia parece que nos olvida que Él volverá, que lo veremos en las nubes, Rey de los judíos. Y le crucificaron, como dice acá. Ahora, por favor, vamos a la parte número 2 de la prédica. ¿La anterior cuál era? El anuncio, que le iban a matar, que el Hijo del Hombre iba a morir en manos de hombre y que le iban a matar. Pero Él no nos deja solo con el anuncio, viene la esperanza. Y la esperanza es, en el versículo dice, en el versículo 22, leámoslo todo y todos. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. La esperanza, resucitará. Y Él ya había venido predicando a los discípulos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, que iba a padecer, pero que iba a resucitar. Pero los discípulos no entendían esta parte. Y resucitará. ¿Por qué resucitaba? Vamos a Juan 10, 17, 18. Juan 10, 17, 18. Dice, ¿ya lo tienen? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre, por eso lo ama el Padre. Él obedeció, era mandato del Padre. A Él lo entregaron, pero nadie lo mató. Él puso su vida al Hijo del Hombre, Él puso su vida allí y tenía el poder para volverla a tomar. Y Él la volvió a tomar, por eso resucitó, por eso fue que Él murió y al tercer día resucitó. Y esa es la esperanza. Jesús no se quedó allá, Él resucitó y es la esperanza también para nosotros. Miremos por favor Hebreos 2, 14 y 15. Ahí adelantico vamos a Hebreos. Hebreos 2, que yo no soy muy ágil con la izquierda. Hebreos 2, versículos 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo les parece? Entonces dice que Él también participó de la carne y de la sangre, era la voluntad del Padre, pero lo hizo ¿para qué? Para que por medio de la muerte Él nos libraba a nosotros de la muerte de aquel que tenía el imperio, que es el diablo. O sea, su muerte nos dio la vida, Él murió para darnos vida. Y aquí hay algo muy bonito, muy importante.
Él murió para darnos vida. ¿Se acuerdan de la semilla? Que si la semilla no cae en tierra no da vida. Eso pasa cuando Jesús viene a nuestras vidas. Cuando le recibimos, Él llega a nuestras vidas. Y cuando realmente cae en buena tierra, pues algo de nosotros muere. Y ahora vivimos para Él. Ahora tenemos vida para dar fruto. Pero vamos a la tercera parte. Bueno, Él resucitó porque es santo, ¿no? Santo, no pecó, es santo, estaba apartado para un propósito. Vamos a la tercera parte, la reacción. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Entonces dice, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron, Y fíjense que en este versículo el Señor no está reprochando que se hayan entristecido, porque cuando parte un ser querido es triste, es muy triste, no es fácil, no es triste, o sea, es así, y ahí no hay reproche de eso, en ese momento. Se entristecieron, pero no se entristecieron poquito, se entristecieron en gran manera, y eso quiere decir que ellos se afligieron mucho. Se iba su maestro, o sea, no lo comprendían, pero ¿saben qué? Menos mal que Lucas es muy chévere ese médico como el Señor lo usó para escribir Lucas, porque es un evangelio solo, pero está escrito por 4 personas allí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y cada uno cuenta lo que vio del Señor, las buenas noticias, de una manera distinta, y Lucas nos cuenta esta misma porción de una manera diferente que nos ayuda a entender también por qué ellos se entristecieron en gran manera. ¿Quieren saber? Pues no aparece. Vamos a Lucas 9, del 43 al 45. Lucas 9, del 43 al 45. Vamos a ver el médico Lucas cómo nos cuenta, el evangelista. Lucas 9. Listo. Del 43 al 45. Dice, bueno, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí les interrumpo un poquito, porque dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, porque acababa de suceder, Lucas nos cuenta igual que en Mateo, que el Señor había echado fuera ese espíritu inmundo del niño que llaman ahí lunático. Entonces todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Versículo 43, seguimos ahí. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, o sea, estaban todos ahí súper contentos, ¡oh, el Señor lo que hizo, lo liberó, todos contentos! Y el Señor, mire lo que les dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, hay un punto y coma, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es que si el Señor lo dice es porque a veces como que no penetran ahí. Dice, ¿y qué les dice? ¿Cuáles palabras? Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Ven? Ellos no las entendían. Ellos estaban velados para que no las entendieran, por eso se entristecieron en gran manera, porque no las podían entender en ese momento. Entonces ahí el Señor no hace reproche, ¿sí? Porque está pasando allí. Pero miremos, bueno, antes de ir a mirar una cosita, ¿nosotros estamos velados hoy? ¿Será? No, ¿ves que no parece? No estamos velados. No es que la palabra nos cuenta que cuando el Señor murió, la tierra tembló, se oscureció todo y se rasgó en el templo el velo.
Y eso quería decir que ahora nosotros tenemos centrada al Señor, lo que ahorita alguien oraba acá en la alabanza. Ahora tenemos centrada al Señor cuantas veces queramos y tenemos el Espíritu Santo que Él manda a los que creen y nos ayuda a entender esta palabra y podemos entender que ya no hay velo, que Él nos muestra. Él a sus amigos les cuenta todas las cosas, a sus discípulos les contó todo y les enseñó, por eso empezaron ese recorrido, ese viajecito. A nosotros también nos enseña todas las cosas, pero sí pasó algo en Lucas 24, tenemos que ir allá. Qué pena, pero el Señor, así como Él es muy lindo, pero pues dice lo que tiene que decir. Lucas 24. Lucas 24, vamos a leer el 25, dice, espere que yo estoy mal, ahora sí, entonces, bueno, el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Qué estaba pasando ahí? Que cuando el Señor resucitó al tercer día, fueron unas mujeres allí, sus discípulas, a llevarle especias y aromas para que le ponían allí a los cuerpos. Pero cuando llegaron, resulta que la piedra estaba corrida y no hallaron el cuerpo ahí. Entonces ellas como que quedaron así turbadas y se les aparecieron dos hombres allí que les dijeron, ¿y a quién buscan? Porque buscan entre los muertos al que está vivo, al que vive. No se acuerdan que él dijo que era necesario padecer, y ellas ahí mismo se acordaron y se fueron corriendo con los demás discípulos a contarles lo que estos hombres les habían dicho, ¿sí? Y entonces ellos están contando aquí al Señor, porque ya el Señor se apareció a ellos. Ellos le están diciendo, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, vean lo que les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo les parece? Así les dijo. Entonces, nosotros ya no tenemos el velo, ya no lo tenemos. Él resucitó para darnos vida, pero esa vida no es en vano. Miren, me acordaba esta mañana con don Bernardo de un cuento que les voy a contar. Perdón la redundancia. Había un camello, papá, con su hijo camellito. Entonces, el hijo camellito le dice, papi, ay, ¿por qué nosotros tenemos esas jivas ahí, esas jorobas tan grandes y los demás animalitos no las tienen? ¿Por qué nosotros sí? Y el papá le dice, bueno, es que esas jivas, hijo mío, tú no sabes, pero yo te voy a contar. Las jorobas o las jivas es porque allí almacenamos mucha cantidad de agua, mucha, y como andamos en el desierto, pues tenemos reservas, otros animales no las tienen. Y el niño le dice, ¡ay, no lo sabía! Eso es muy bueno, qué chévere, yo quiero mis jorobas, chévere. Y después el niño le dice, papá, pero ¿y para qué? ¿Por qué nosotros tenemos los ojos así? Es que nosotros tenemos como una cortina en los ojos. ¿Y para qué esas cortinas y los demás animales no tienen cortinas? Y le dice el papá camello, hijo, es que tú no sabes, pero yo te voy a contar. Como nosotros caminamos durante tantas horas en el desierto, pues la arena viene, pero tenemos esas cortinas que nos cubren los ojos y no nos hacen daño. Y el niño, ¡ay, qué bueno! ¡Qué chévere mis cortinas en los ojos! ¡Uy, qué chévere! Ahora las voy a usar cuando vayamos, que venga harto polvo para usar las cortinas, todo contento. Y después el niño va y le dice al papá, ¡ay, esas patas tan grandes que tenemos, que es que son muy grandes, papá! Y le dice el papá, es que tú no sabes, hijo, esas patas son necesarias, así grandes, fuertes, poderosas para caminar todo el trayecto que tenemos. Y le dice el hijo, ¡ay, qué bueno!
wow, eso es muy bueno, yo no lo sabía, voy a caminar todo lo que tengo que caminar. Y se fue el camellito. Y después volvió al rato triste, él se fue a jugar con los amiguitos. Le dijo, papá, hola papá, pero si tenemos todas esas cosas, ¿qué hacemos en el zoológico? Pues Cristo murió en la cruz y Él no nos dejó solos, Él nos equipó, pero a veces nos parecemos a los camellitos, con una cantidad de maravillas que Dios nos dejó y estamos encerrados. Y esta palabra a mí me ha atravesado primero y a veces estamos encerrados. Bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, que no seamos insensatos ni tardos de corazón para entender estas palabras que el Señor nos ha dado. ¿Quieren pasar a la cuarta parte? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Quién dijo? Muy bien, el que está allí atento, mi reacción, su reacción, la de cada uno. Y aquí les quiero compartir un ejemplo que yo aprendí un día y me sirvió mucho para ilustrar algo. Espérenme un momento. No se asusten que no les voy a pegar. Ana, ¿me ayudas? Yo lo vi, yo dije, wow, vamos a ver. Bueno, Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos vida. No, espérenme que me faltó algo. Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Dice la palabra que la voluntad de Dios es que todo aquel que crea en Jesús y le reciba, tenga vida eterna y que Él le va a resucitar en el día postrero. O sea, va a haber un día de una resurrección, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que esperar a morir físicamente, porque sí les tengo una noticia, vamos a morir. Un día cada uno de nosotros vamos a morir físicamente, pero esa vida que Jesús nos da, la recibimos desde mucho antes, teniendo vida en este cuerpo, porque nosotros también somos hijos de hombre, y como hijos de hombre, este cuerpo tiene que morir. Pero como hijos de Dios, Él nos dio vida eterna. Entonces aquí les voy a mostrar algo. Yo quería conseguir uno más largo, pero no pude. ¿Ven este lazo? Es un ejemplo, pero hagan de cuenta que esta es la vida, ¿sí? La vida, ¿sí? De pronto usted dice, normal, pero yo le quiero mostrar que de esta vida que Dios da, de la vida eterna, este pedacito que ven acá verde, es la vida en esta tierra, solo este pedacito, ¿sí? Solo este pedacito. Es un poquito, comparado a todo lo que es la vida eterna, ¿sí? ¿Ven? No tiene fin, pero en esta tierra es este pedacito, es un poquito, vale la pena creerle al que nos dio la vida y vivir para Él, vale la pena usar y gastar lo que Él nos ha dado en este pedacito. En este pedacito en la tierra nosotros nacemos, crecemos, estudiamos, bueno, en fin, pero es muy lindo cuando en ese pedacito en la tierra nosotros creemos en la sangre de Jesús, su sangre en nuestras vidas, su sangre. Esto marca cuando creemos que Él es santo, que murió y que resucitó y que dio la vida, santo, que Jesús de Nazaret, el que solo veían como el hijo del carpintero, era el Mesías anunciado que venía a dar vida. Cuando nosotros creemos eso en este pedacito, vale todo, porque vamos a morir un día, pero si nosotros no entendemos que la vida no es solo esto, sino que es todo esto y más, pues aquí es donde la reacción causa tristeza, cuando no entendemos. Nosotros hablamos de muerte, pero no entendemos la muerte. La muerte en nuestras vidas comienza en vida,
cuando ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Ahí comienza la vida y la vida eterna. Aquí tenemos que hacer que valga. Vamos a mirar algo aquí de la reacción. Déjalo ahí. Vamos a mirar algo aquí de mi reacción. Quiero que vayamos a Juan 5, 24 y 25. Cuando yo tenía como 16 años, 15 años, mi papá murió y gracias a Dios en su vida aparecieron unos compañeros de trabajo cristianos. Un día llegaron a la casa un poco de personas disque cristianas, era la primera vez que yo veía personas cristianas en mi casa, y llegaron y oraban por él, y él estaba con una enfermedad terminal, y oraron por él, y hicieron algo muy bonito. Ellos nos explicaron, ellos lo vieron muy mal, creo que ellos entendieron la condición de mi papá, y ellos nos dijeron un versículo, yo no sé, en mis oídos penetró ese versículo. Ellos dijeron, el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. Y yo lo creí. Mi tarea era leerle a mi papá un Nuevo Testamento, leerle de Jesús todas las tardes, y lo hacía juicioso. El día que él partió alrededor de todos nosotros, despidiéndose de nosotros también. Y se fue con el Señor, gracias a que unos cristianos fueron y le hablaron a aquel que no conocía. Yo no lo dudé. Cuando nosotros íbamos al cementerio con mi mamá y de mi demás familia, lloraban mucho, pero yo sabía en mi corazón que mi papá no estaba ahí. Pasaron los años, mi mamá después se enfermó y estaba en coma. Yo no creo, y por eso cada vez que puedo orar por alguien que está en ese estado, o que sé que uno puede ir a una UCI donde hay personas en coma, yo no creo que la persona no entienda, porque si uno le habla la palabra es para el espíritu de la persona y da vida. Entonces allí hay vida, y mi mamá quedó en coma, pero estuvieron mis benditos primos cristianos, a los que en algún momento yo no quería, estuvieron allá orando por ella, hablándole de la palabra, y yo sé, porque creo en la palabra, en que ella también recibió la vida allí. Así los médicos dijeran que no escuchaba, ella nos apretaba la mano y recibió la vida. Entonces la vida se recibe en esta vida, no tenemos que esperar a morirnos para tener la vida eterna, es ya, y lo dice aquí en Juan 5, 24, 25, vamos allá. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para tener la vida eterna es necesario escuchar su palabra y creer en Dios, creer en Jesús para tener esa vida eterna. Y dice que no vendremos a condenación. Y dice, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Ves? Estábamos muertos sin creer en Él, ya andábamos muertos, pero cuando oímos las palabras y creemos en Él, tenemos vida eterna, hemos pasado de muerte a vida. Y dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Creo que me pasé uno, dice 25, de cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Les quiero contar algo también. El año pasado, en el edificio donde yo trabajo, un viernes me despedí de 2 compañeros de trabajo, 2 vigilantes, muy queridos y cristianos. El viernes me despedí de los 2, chao Jesús, chao Daniel, chao. El lunes en la mañana me llamaron del edificio para decirme que uno de ellos que tenía turno esa noche, allí falleció, le dio un infarto y falleció en su puesto de trabajo. A las 9 de la mañana llamé a la esposa del otro señor que es un hermano, él también se congregó acá cuando estábamos allí en el templo.
La llamé para ver cómo le había ido a él en una cirugía que tenía esa mañana y me contó pues que se había quedado en la cirugía y falleció. Muy triste, a mí eso me pegó muy duro y es increíble. Cuando fui a la velación, uno estaba en un piso y el otro estaba en el otro piso, allí los estaban velando, lindísimo, eran cristianos y fue muy bonita esas ceremonias, aunque da tristeza porque uno no vuelve a ver a sus hermanos por un buen tiempo, pero fue así. ¿Qué les quiero decir? Que nosotros no sabemos qué tanto tiempo estemos acá. Supe de un niño que se enfermó, un niño de 12 añitos y falleció. Una hermana en Cristo, que el día que yo hablé con ella estaba muy enferma, pero el día que yo hablé con ella, esa mujer me predicó a mí, con el dolor que tenía en su cuerpo y lo que ella estaba viviendo, ella me predicó a mí, o sea que ella la tenía clara, y el que cree en Cristo y muere físicamente, o sea muere, aunque esté muerto su cuerpo, vivirá. Y ahí es donde nosotros debemos hacer que esta palabra nos penetre en los oídos. Ahora voy a terminar con 2 de Corintios 5, 14, 21. Segunda de Corintios 5, 14, 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿cuál es mi reacción? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. El propósito, la misión de Jesús era venir y morir allí en la cruz, morir por todos nosotros, darnos vida, para que ahora nosotros, hay unos que ya murieron y también va a haber ese día en que se van a levantar allí, porque duermen, dice la palabra que ellos duermen, pero que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo se levantarán. Pero dice que hay unos que vivimos y nuestro propósito, porque Él también nos hace santos, Él es el santo de santos y el atributo es santo, pero Él también nos santifica para que también cumplamos un propósito, para que ahora vivamos por aquel que murió por nosotros. Entonces por eso el Señor dijo a los discípulos cuando iban de viaje, cada día llevemos el afán a Él, porque hay afanes, sí, pero cada día hemos de llevar el afán a Él. Las angustias, las cargas, allí recibimos descanso y así resistiremos para estar con Él siempre. Entonces, el Señor es santo y vamos a cantar ahorita una canción, pero que esas letras sean en cada uno de nosotros. El título de esta prédica es morir para vivir. Cristo murió para darnos vida a nosotros. Nosotros en esta vida morimos a nuestros deseos y ahora vivimos para Él eternamente. No olviden esto. Esto es un poquito. No sé, cuando preparaba esta palabra yo decía, no sé qué decirles y la verdad yo no sé por qué situación usted esté pasando en este momento, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe y déjeme decirle que va a ser un ratico. Yo no sé cómo esté su hogar, su relación de pareja, yo no sé cómo esté su salud, yo no lo sé. Cada uno tenemos muchos dilemas y muchas cosas, pero el Señor sí lo sabe, pero es un poquito de tiempo, resista, es un poquito y usemos todo aquello que el Señor nos ha dado. No nos cansemos de orar porque Él nos dio entrada al lugar santísimo con Él y pidámosle a Él por cada situación que cada uno conoce, no nos cansemos de pedirle, pero resistamos. Esto es un poquito y no sabemos.
Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.